Saludos. Hoy te traemos 25 preguntas sobre el libro de Esther, una historia de valentía y fe en tiempos de crisis. ¿Cuánto sabes sobre esta reina que salvó a su pueblo? Suscríbete para recibir retos diarios que te ayudarán a fortalecer tu fe y a comprender mejor las lecciones de las Escrituras. No te pierdas esta oportunidad de conectarte con la palabra de Dios cada día. Empecemos. ¿Quién era el rey de Persia durante la historia de Esther? A. Ciro. B. Artajerjes. C. Asuero. D. Darío. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Asuero. Esther capítulo 1, verso 1, aconteció en los días de Asuero, el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Quién era la reina antes de Esther? A. Basti. B. Miriam. C. Esther. D. Débora. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Basti. Esther capítulo 1, verso 9, también la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Cómo se llamaba el primo y tutor de Esther? A. Mardoqueo. B. Amán. C. Hegai. D. Ceres. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Mardoqueo. Esther capítulo 2, verso 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Cuál era el nombre hebreo de Esther? A. Basti. B. Hadasa. C. Débora. D. Abigail. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Hadasa. Esther capítulo 2, verso 7, y él criaba a Hadasa, es decir, Esther. Ella no tenía padre ni madre. ¿Qué hizo Esther para ganar el favor del rey? A. Le ofreció riquezas. B. Le dio un banquete. C. Siguió el consejo de Hegai. D. Se negó a verlo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Siguió el consejo de Hegai. Esther capítulo 2, verso 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había adoptado como hija, su turno para presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que Hegai, eunuco del rey encargado del harén, le había sugerido. Y Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. ¿Quién tramó la destrucción de los judíos? A. Mardoqueo. B. Amán. C. Hegai. D. Bigtán. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Amán. Esther capítulo 3, verso 6, y Amán procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. ¿Cómo reaccionó Mardoqueo al decreto de exterminio de los judíos? A. Huyó. B. Luchó. C. Lloró y se vistió de cilicio. D. Se ocultó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C.
lloró y se vistió de cilicio. Esther capítulo 4, verso 1, y Mardoqueo rasgó sus vestidos, y se vistió de cilicio y de ceniza, y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué pidió Esther a los judíos antes de ir a ver al rey? A. Oro. B. Ayuno y oración. C. Armas. D. Que huyeran. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, B. Ayuno y oración. Esther capítulo 4, verso 16, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Qué hizo el rey cuando Esther se presentó sin ser llamada? A. La rechazó. B. La recibió con su cetro. C. La castigó. D. La ignoró. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, B. La recibió con su cetro. Esther capítulo 5, verso 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. ¿Qué invitación hizo Esther al rey y a Amán? A. Un banquete. B. Una reunión. C. Una casa. D. Una competencia. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, A. Un banquete. Esther capítulo 5, verso 4, y Esther dijo, si pleis al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado para él. ¿Qué hizo Amán cuando vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él? A. Lo ignoró. B. Lo encarceló. C. Preparó una horca para él. D. Lo despidió. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, C. Preparó una horca para él. Esther capítulo 5, verso 14, y Sere su mujer y todos sus amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. ¿Cómo recompensó el rey a Mardoqueo por haber descubierto un complot? A. Le dio tierras. B. Lo ignoró. C. Le dio riquezas. D. Lo honró públicamente. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, D. Lo honró públicamente. Esther capítulo 6, verso 10, entonces el rey dijo a Amán, toma el vestido y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. ¿Qué descubrió Amán en el segundo banquete de Esther? A. Su ascenso. B. Su caída. C. Su riqueza. D. Su futuro. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, B. Su caída. Esther capítulo 7, verso 6, y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se turbó delante del rey y de la reina. ¿Qué hizo el rey con Amán tras la revelación de Esther? A. Lo promovió. B. Lo exilió. C. Lo colgó en la horca que preparó para Mardoqueo. D. Lo encarceló. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, C. Lo colgó en la horca que preparó para Mardoqueo.
Esther capítulo 7, verso 10, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. ¿Qué hizo el rey para proteger a los judíos tras la caída de Amán? A. Nada. B. Los exilió. C. Emitió un nuevo decreto. D. Los castigó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, C. Emitió un nuevo decreto. Esther capítulo 8, verso 8, escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. ¿Quién reemplazó a Amán en el puesto de consejero principal? A. Basti. B. Esther. C. Mardoqueo. D. Bigtán. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, C. Mardoqueo. Esther capítulo 8, verso 2, y el rey quitó su anillo que había recobrado de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Cómo se llama la fiesta judía que celebra la liberación de los judíos en Persia? A. Pascua. B. Hanukkah. C. Purim. D. Sukkot. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, C. Purim. Esther capítulo 9, verso 26, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a todas las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que les había sucedido. ¿Cuántos días duró el ayuno de Esther y los judíos antes de que ella se presentara ante el rey? A. 1. B. 3. C. 7. D. 40. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, B. 3. Esther capítulo 4, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. ¿Qué libro adicional de la Biblia menciona a Esther? A. Daniel. B. Nehemías. C. Esdras. D. Ninguno. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, D. Ninguno. No hay otra mención directa a Esther en otros libros de la Biblia. ¿Qué rey persa está también conocido como Jerjes? A. Ciro. B. Darío. C. Artajerjes. D. Asuero. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, D. Asuero. Esther capítulo 1, verso 1, aconteció en los días de Asuero, el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Qué pidió Esther al rey en su primer banquete? A. Oro. B. La cabeza de Amán. C. Una tregua. D. Otro banquete. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es, D. Otro banquete. Esther capítulo 5, verso 8, si he hallado gracia en los ojos del rey,
y si pleis al rey otorgar mi petición y hacer conforme a mi deseo, venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué ciudad fue el escenario principal de la historia de Ester? A. Jerusalén. B. Babilonia. C. Susa. D. Nínive. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Susa. Ester capítulo 1, verso 2, en aquellos días, cuando el rey Asuero se sentó en su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿Qué relación tenía Mardoqueo con el complot de Bigtán y Teres? A. Fue cómplice. B. Lo ignoró. C. Lo descubrió y lo denunció. D. Lo apoyó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Lo descubrió y lo denunció. Ester capítulo 2, versos 21 a 22, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, y procuraban matar al rey Asuero. ¿Qué hizo Ester cuando se enteró del decreto de Amán contra los judíos? A. Huyó. B. Lo ignoró. C. Se presentó ante el rey. D. Reunió un ejército tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Se presentó ante el rey. Ester capítulo 4, verso 16, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué pidió Mardoqueo a Ester que no revelara sobre su origen? A. Su edad. B. Su religión. C. Su pueblo. D. Su riqueza. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Su pueblo. Ester capítulo 2, verso 10, Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Hemos llegado al final. ¿Cuántas preguntas acertaste? Suscríbete para no perderte nuestros desafíos diarios. Cada reto te ayuda a profundizar tu relación con Dios y tu comprensión de las Escrituras. Bendiciones y que la paz de Cristo esté contigo. Hasta el próximo encuentro.